Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con la secuencia de este culto. Pero antes, hermanos, antes de seguir, antes de nada, yo quisiera clarificar las palabras del hermano Salomón. Realmente hubo mezcla ahí de las dos líneas, de las dos áreas, pero quisiera entender de que fueron de ánimo. Pero por si acaso alguien siente que empieza a flaquear, ustedes se han dado cuenta que yo cuando me paro aquí no les hablo de nada de eso, porque es delicado. Más bien les di una enseñanza especial sobre el miedo. Amén. Y les dije que pues, el miedo pues, es algo que está en nuestra humanidad, ¿no? Pero no lo vamos a tomar como bandera para dejarnos acorralar por el miedo. Pero, si acaso alguien siente miedo, temor, pánico, lo que sea, por lo que la gente está sintiendo, tenga por favor el valor de hablarme por teléfono, de comunicarse conmigo para ir a orar por usted especialmente, mi hermano. Amén. De hecho lo estoy haciendo en casa, pero si se requiere ir especialmente a hacer una oración, háblenme por favor. Y no se vayan a quedar que porque me da pena y que qué va a pensar el hermano. No, mis hermanos, los voy a comprender, no les voy a hacer ningún reproche. Lo que quiero es que sigamos adelante y que no nos refugiemos nunca en ese espíritu amedrentado en que el mundo se encuentra. Independientemente de lo que el Señor llegue a permitir en nosotros, de todas maneras, pues tenemos que seguir adelante hasta el último respiro. Esa es la realidad que tenemos que llevar bien definida en nuestra mente, en nuestro ser. Gloria a Dios. Bueno, esas son mis breves palabras. Ahora los invito para que vayamos a la palabra de Dios. Amén. En Eclesiastés capítulo 2, vamos a continuar con el contexto que empezamos a ver en el culto pasado. Ahí lo tenemos en el pizarrón. Es el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 17 al 23. Y como es una continuación, vamos a leer a partir del 19. Síganme con su vista. Amén. Yo voy a leerlo en voz alta. Dice así en el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a dejar pendientes los versículos 22 y 23. Gloria a Dios. Como una especie de conexión de la predicación pasada con la presente, que se centró más que nada en los versículos 17 y 18, en donde el énfasis fue que nuestro predicador dice que aborreció dos cosas. Aborreció su vida primeramente y aborreció también su trabajo. Y este aborrecimiento fue, en síntesis y finalmente, porque vio que iba a tener
que dejárselo a otro una vez que muriera. Eso fue para él un desconsuelo, una decepción, y fue la causa por la que aborreció esas dos cosas tan preciadas y que son dones superlativos de Dios: la vida y el trabajo. El entendimiento que Dios nos ha dado para desempeñar algún trabajo, a unos de una manera, a otros de otra, pero pues todos tenemos que hacerle la luchita y ganarnos la vida, el pan diario. Esto fue una disposición que Dios dejó bien clara después de que Adán y Eva pecaron en el Edén, y que nosotros pues tenemos que cumplir con ella. Aún quienes no lleguen a desempeñar un trabajo, una profesión externamente fuera del hogar, aún en el trabajo, como se llama comúnmente, ama de casa, es un trabajo mediante el cual se honra a Dios, mediante el cual se honra a la familia, y que debe tenerse también en alta estima siempre, tanto o mucho mejor que otros trabajos, porque tiene una trascendencia muy grande. Gloria a Dios. Bien, bueno, esa fue la decepción que se llevó a nuestro predicador, de que iba a tener que dejar a otro todo aquello que había logrado, y que por cierto fue mucho lo que logró el rey Salomón. Pero cuando nosotros leímos el contexto del versículo 19 al versículo 21, creo que fueron los versículos que leímos, 19, 20 y 21, estos versículos tienen algo en común, están ligados íntimamente por un pensamiento de egoísmo, por un pensamiento también que se mete en la idolatría, y ahorita les voy a decir por qué. Sí, inicialmente el rey Salomón sintió frustración porque iba a tener que dejarle todo su haber a otro, y que él sabía ya, él podía ya dar por definido, por sentado, de que ese otro pues iba a ser su hijo Roboam, iba a ser su hijo, no se lo iba a dejar a otro. Pero independientemente, mis hermanos, de que a quién le iban a quedar, en la segunda sección, donde vemos que él se vuelve otra vez a frustrar, en estos versículos, la frustración radica en lo siguiente: en que él iba a descender a la sepultura sin llevarse ni la más mínima garantía de que aquel que le iba a suceder, de que aquel que le iba a heredar todo lo que él había reunido, pues iba a hacer buen uso de él, iba a encauzarlo para bien. Esa es la duda que le asalta, y lo manifiesta ahí en el inicio del mismo versículo 19. Y quién sabe si será sabio o será necio.
O sea, esa pregunta denota una preocupación, denota una frustración, pero también denota una idolatría. Y también está denotando aquí, hermanos, algo que se metió nuestro predicador. Acordémonos, cuando nosotros leemos allá el capítulo 11 del primer libro de Reyes, no voy a ir ahí. Si usted gusta ir, puede ir con libertad, pero de mi parte no pienso ir, nada más voy a hacer alusión a lo que a grandes rasgos dice allá la Escritura. En Primera Reyes capítulo 11, versículo 1 en adelante, empieza a decirnos el escritor bíblico: cuando el rey Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses. Y empieza diciendo que además de la hija de Faraón se casó con otras mujeres extranjeras y que a todas les estuvo haciendo altares idolátricos. Ese es el énfasis, sobre todo de lo que nos dice allí Primera de Reyes 11, 1 en adelante. Pero el escritor bíblico en la mayoría de las ocasiones no se despliega detallándonos todo aquello que se metió dentro de la vida de alguien que le dio la espalda a Dios. En esa ocasión, y hablando de una manera muy particular de Eclesiastés en aquella ocasión, fue la idolatría que le afectó por haberse casado con mujeres extranjeras y por haberles solapado el ejercicio de sus cultos idolátricos. Creo que ahí debió haber aplicado aquella porción bíblica de Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Voy a hacer un paréntesis aquí, muy importante. De esto ya lo he hablado en otras ocasiones, pero voy a repetirlo. Es una de las razones por las cuales Dios prohíbe que un cristiano, que una cristiana, obviamente libres de matrimonio, se casen con alguien que está sin comprometerse con el Señor, con alguien del mundo, sea quien sea. Y no valen esas excusas o esas justificaciones que dicen: ay, que al cabo con el tiempo se lo va a ganar para Cristo, ay, que al cabo con el tiempo se va a convertir. No, Señor, al pan tenemos que llamarle pan, y al vino tenemos que llamarle vino. Y si el Señor dice no, simple y sencillamente es no. Y a nosotros no se nos concede ninguna facultad de abrir puertecitas, de abrir zanjitas para ver quién quite, aquí el Señor se doblegue. No. Regularmente todas las que han optado por ese errado actuar han terminado saliéndose del camino de Dios. Ese es el testimonio que ha quedado registrado a través de la historia. Lo tenemos en el rey Salomón. No vamos a ir muy lejos, ¿ya? Y estamos viéndolo aquí en Eclesiastés. Pero esto que nos está relatando él aquí, que nos está aquí confesando, vaya, también se metió allá en Primera de Reyes 11. ¿Qué fue? Yo les dije, aquí también hay pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, ninguna criatura, ni en el
el nivel espiritual ni en el nivel terrenal somos dueños de nada. Ni siquiera de una bocanada de aire somos dueños. El Señor es el que lo fabrica y nos lo regala. Entonces, lo que aquí nos está relatando, nos está delatando con estas expresiones el rey Salomón, es que llegó a considerarse que él era el dueño de todo aquello que había adquirido en su vida. Tesoros con oro y plata, piedras preciosas, muchas casas, huertos, estanques, viñas, aún propietario de criados y de criadas. Dijo, esto es mío. Y celosamente llegó a tenerlo por firme en su vida. Tan así que aquí le está pesando, está delatando con estas palabras, que le va a pesar mucho el día que descienda a la sepultura y termine 1, 2 o 3 metros bajo tierra, y no puede estar seguro de que aquello que era de él va a ser bien usado. Esto yo voy a añadirlo aquí porque no está aquí en lo que estamos viendo, pero implícitamente está metido aquí. Esto es otro mal grande y aflicción de espíritu también, porque cuando nos aproximemos a nuestro último respiro, lo que menos debe interesarnos, hermanos, es todo aquello que queda aquí en la tierra. Lo que debe interesarnos verdaderamente es que nuestra vida, nuestra trayectoria, halle misericordia ante Dios. Que el Señor, en su gracia misericordiosa, nos reciba en su santo reino. Esa debe ser nuestra principal preocupación, nuestra grande preocupación debe ser esa. Y no solamente al acercarnos a ese último momento que va a llegar de alguna manera o de otra, tarde o temprano, sino en toda nuestra carrera debe ir ese sentir especial por serle fiel a Dios. E inclusive los primeros capítulos de Proverbios hacen mucho énfasis en eso. El Señor hace mucho énfasis a través del mismo rey Salomón en que de una manera muy repetitiva dice: escucha mi consejo, escucha mi instrucción. Dice: pon atención a mis palabras, átalas a tu cuello, porque va ahí tu vida. Y previene, dice: vas a ser provocado por una y otra tentación para que esto no se haga una realidad. Te va a llegar la mujer extraña, te va a tentar el maligno con la mujer ajena, te va a tentar el maligno con el vandalismo, te van a llegar amistades que te van a invitar a ir a asaltar, a ir a secuestrar, a ir a robar. Eclesiastés lo resume con una palabra muy significativa, dice: te van a invitar a ir a derramar sangre, a poner acechanza al inocente, dice. Y dice el Señor: cuando se presenten esas cosas, no consientas. De una manera muy repetitiva. Si ustedes leen los 9 primeros capítulos de Proverbios, se van a encontrar con ese énfasis del Señor. Y por ahí, en el capítulo 8,
Si mal no recuerdo, ¿no? Es en el capítulo 3, si mal no recuerdo, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De alguna manera, mis hermanos, el Señor nos da la tolerancia de que nos consideremos, voy a decirlo así con estas palabras, simbólicamente propietarios de ciertos bienes en esta vida, pero para el efecto de que asumamos la responsabilidad de cuidarlos. Si es, por ejemplo, un vehículo, bueno, que todo aquello que se desprenda del hecho de tener ese vehículo, como es el pagar los impuestos al gobierno, como es responder en caso de algún accidente, de algún robo, etcétera. En cierto sentido, el Señor ahí nos concede simbólicamente la calidad de propietarios, pero ya en el fondo, en la realidad, el Señor es el propietario original de todo. Vamos a ver algunas citas bíblicas en su oportunidad. Entonces, aquí nuestro predicador nos está diciendo que él se consideró celosamente dueño de muchas cosas y que le pesaba llegar al momento de morir, porque no sabía si todo aquello que iba a dejar iba a ser bien usado o iba a ser despilfarrado, a pesar de que iba a ser un hijo suyo. Bien, tenemos nosotros citas bíblicas, mis hermanos, en el Salmo 24. Y no está por demás que recordemos esto, porque pues como que se nos quiere olvidar a veces. Si a nuestro predicador se le olvidó, a pesar de que su mismo padre, el rey David, había dado preciosísimas enseñanzas, entre otras, con este Salmo 24, versículo 1 solamente. Amén. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está el principio general de que toda la propiedad de lo habido y de por haber es de Dios y de nadie más. Ahora, Él lo delega para que esas cosas que Él nos concede, nosotros las poseamos y le honremos con ellas, pero también para que mediante esa posesión testifiquemos de que somos también creyentes en el aspecto de cumplir nuestra responsabilidad con el cuidado de esas cosas. Capítulo 50 de este mismo libro de los Salmos, una declaración similar. Capítulo 50, Salmo número 50. Versículo 10 al versículo 12 dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a porque mío es el mundo y su plenitud.
una declaración similar al Salmo 24:1. Concluye aquí este contexto leído. En el libro de Ageo, vamos a Ageo, el Señor hace otra mención de esto mismo, pero de una manera ilustrativa, un poco diferente, pero que viene siendo lo mismo. Ageo, capítulo 2. Amén. Solamente un versículo que lo tenemos allí en el número 8, que dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Notemos el énfasis de la palabra repetida, mío, aunque primero dice mía, porque la plata pues está en el género femenino y el oro está en el masculino, por eso cambia de mía a mío, pero se refiere a un pronombre posesivo que implica la propiedad de algo. Mío es el Señor, es el único que tiene la facultad de mencionar esta palabra, este pronombre posesivo, en toda su dimensión, ilimitada, infinitamente. Perdón, el Señor es el que puede decirlo. Mía es la plata y mío es el oro. Amén. Hay quienes dicen, no, pues que el oro que es de los gringos, que el oro que es de los ingleses, que el oro que es de fulanos. No, no, no. Ahora, estos términos, quiero aclarar, antes de salir de esta cita bíblica, estos términos, plata y oro, es una ilustración que el Señor usa a través del profeta Ageo para decir cualquier tipo de riqueza, cualquier tipo de acumulación de fortuna mediante cosas materiales. No se está refiriendo de una manera limitada a esos metales preciosos del oro y la plata. No, no. Es para indicar cualquier tipo de cosas materiales, que todas tienen un valor determinado, unas más, otras menos, pero todas tienen cierto valor. Aún, mis hermanos, el más mínimo papel que nosotros podamos ver aún en la basura tiene un valor. Cuando se está fabricando los dulces, las galletas, cualquier producto, y que necesitan una envoltura, ese envoltorio que nosotros no debemos actuar, ¿no? Que lo desenvolvemos, el dulce, la galletita, y no debemos tirarlo tampoco. Hay que ir echarlo al cesto de la basura como buenos cristianos. Pero a donde voy es a lo siguiente, que ese insignificante, entre comillas, papelito, tiene un valor también. ¿Sí? Y cuando nosotros compramos determinados productos, ahí nos lo están incluyendo. Entonces, todo lo que existe tiene un valor determinado. Bien. Pero el Señor dice, todo es mío. Sí, eres el único que puede decirlo. Nosotros podemos decirlo, pero de una manera relativa, de una manera supeditada a esa propiedad original que tiene el Señor. Regularmente, las naciones de este mundo, en sus leyes fundamentales, en sus constituciones, establecen regularmente al iniciar
su grueso de artículos, dicen, todo el territorio, por ejemplo, de México, de El Salvador, de X, Y, Z país, lo que sea, pertenece originariamente a la nación, al gobierno. Y el gobierno, la nación, tiene la facultad de cederlo a los ciudadanos particulares para que se constituya la propiedad privada. Pero en todo tiempo el gobierno tiene la facultad de expropiarlos cuando se trate de algo que sea de utilidad pública. Por ejemplo, que si el gobierno quiere hacer un freeway que atraviese de aquí hasta, podemos decirlo, hasta Stockton, que no tengamos que dar vuelta acá por Sacramento, ni por acá por otro lado, sino que sea recto, entonces puede iniciar los procesos de expropiación de todos los predios que se atraviesen ahí. Va a encontrar algunas oposiciones, pero finalmente el gobierno tiene esa facultad. Así el Señor actúa también. Él es el propietario original de todo y se lo concede a los gobiernos, se los concede a las personas en particular, entre ellas nosotros, para que todos esos bienes estén siendo administrados, pero que nunca nos olvidemos de eso precisamente. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. El rey David tuvo una visión muy clara de esto y lo llegó a declarar. Con unas palabras que nos van a sonar familiares porque ya las hemos leído en alguna ocasión. Primera de Crónicas 29, versículo 10 en adelante. Y esto precisamente es lo que olvidó nuestro predicador Eclesiastés. Cuando le vino aquella zozobra, aquella preocupación de qué va a pasar con toda esta riqueza cuando yo muera. El rey David ya había predicho, ya había aclarado muy bien, y pienso, mis hermanos, no tengo temor a equivocarme, de que estas palabras que mencionó su padre David, él las escuchó y las conocía. Pero no basta la teoría. Yo les he dicho, mis hermanos, no basta conocer la palabra de Dios para hallar gracia ante el Señor. Es un buen paso, pero sin testimonio no sirve más que para tres cosas. Dice, Primera de Crónicas, espero que todos lo tengamos ahí, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está tal fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro,
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Miren qué sabias palabras, revestidas de humildad y de temor de Dios. ¿Por qué el rey David, bajo la inspiración de Dios, mencionó estas palabras? Porque se acababa de llevar a cabo una ofrenda que pienso que no ha habido otra igual tal vez en la historia de la humanidad. El rey David motivó al pueblo para que, de acuerdo a su capacidad, a su posibilidad, llevaran cosas para la construcción del templo que a él no le fue permitido edificar. El Señor le dijo: tú no me vas a edificar casa porque has derramado mucha sangre. Pero aquel que procede de ti, tu hijo que se va a sentar en el reino después de ti, él me va a edificar casa. Entonces el rey David dijo: oh, está bien, Señor, yo me someto a lo que tú ordenes. Yo no te voy a edificar casa. Pero lo que sí puedo hacer es juntar todo el material posible que se va a ocupar para la edificación de tu casa. Que cuando mi hijo Salomón asuma el reinado, que él prácticamente ya tenga todo a la mano. Que no tenga que batallar andando consiguiendo ningún tipo de material. Nada más que eche mano, que si ocupa oro, hay bastante. Si ocupa plata, hay bastante. Si ocupa hierro, metal, madera, piedra, lo que sea, aquí está en abundancia. Y es lo que dice: nosotros lo hemos traído, pero nosotros no hemos hecho gracia al hacer esto. Dice, ¿por qué? Porque es tuyo. Lo hemos recibido de ti. Y de lo recibido de tu mano, pues de eso, Señor, te hemos dado. Para que nadie se enaltezca y diga: es que yo di tanto. Es que por mí esta congregación tiene lo que tiene. ¿Qué pensamiento y convicción tan más miserable de aquel que llegue a pensar siquiera, y más aún si llega a exteriorizarlo, que por él o por X, Y, Z, hermano o hermana, la congregación tiene ese templo, tiene esos muebles, tiene esos camiones, tiene todo lo que se mira ahí. No. Al Señor le plació bendecir a alguien para que aportara. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, yo aquí, vamos regresando deliberadamente a Eclesiastés 2. Yo aquí hago otro paréntesis para hacer un énfasis más aquí. Creo que todos hemos sido testigos de que en muchos templos en donde hemos estado, cuando menos los que hemos estado en muchos templos, de mi parte yo he estado en muchos templos, tanto aquí como en México, no sé, ustedes saben en cuántos han estado, pero a mí en lo personal me ha tocado ver cómo muchas veces a la entrada o a la vista o mediante algún pedestal visible se dice: este templo se debe en honor a fulano de tal, en honor a fulana de tal. Esta simple banquita que está aquí, fulana de tal la regaló.
qué pensamientos tan más pobres, qué manera de conducirse tan más miserable, digo yo, con todo temor de Dios. Si yo voy a llevar algo para la obra de Dios, yo debo tratar de hacerlo lo más sutilmente posible, lo más secretamente posible. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque alguien me dijo, tómalo y llévalo. No era mío. Yo solamente fui un conducto. Citas bíblicas tenemos bastantes. Pudiéramos nosotros seguir en el Nuevo Testamento. Hay bastantes citas bíblicas en donde nosotros pudiéramos desplazarnos, mis hermanos. Pero miren, qué pensamiento, ya para concluir el contexto que leímos y cerramos en el versículo 21, que dice así, lo voy a releer para hacer un énfasis ahí. Que el hombre trabaje con sabiduría. Eclesiastés 2:21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Se está hablando en un lenguaje en donde se encuentra una persona sin Dios y sin esperanza. Acordémonos que el predicador, independientemente de su destino que Dios le haya dado, está hablando en un lenguaje debajo del sol, sin la potestad de Dios, sin Dios. Y por eso estas palabras no pueden indicar otra cosa que pesimismo. También esto es vanidad y mal grande. Pero en otro tiempo de su vida, cuando Eclesiastés escribió Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 13, mencionó unas palabras tan diferentes, en donde no se evidencia ningún pesar, ninguna frustración, porque iba a dejar algo para los que vinieran. Dije Proverbios 13. Versículo 22 solamente. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay una profunda enseñanza aquí en la segunda parte de este versículo, pero no quiero meterme en ello. El tiempo se nos está terminando, de hecho ya llegamos a su fin. Nada más quiero hacer el énfasis en la primera parte. El bueno es una manera de referirse al hombre y a la mujer que honran a Dios, que obedecen a Dios. Es una de las maneras de decir. Como decir, el malo se refiere a indicar a aquel hombre o aquella mujer que no obedecen a Dios y que caminan según sus propias ideas. Ejemplos bíblicos hay muchos, pero quiero centrarme aquí. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Miren, qué convicción y qué positividad de manera de pensar cuando se está seguro de que se va caminando de la mano de Dios. No solamente va a alcanzar para mis hijos, sino también para mis nietos. ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión aquí? Entonces, como diciendo, gloria a Dios.
¿Qué me va a pesar? Al contrario, ojalá y que fuera mucho más lo que voy a dejarles. Amén. Yo sé que los he instruido en el camino del Señor y que van a honrar a Dios con ellos. Bien, mis hermanos, cerramos así, dije, la predicación. Y en todo este explicar, mis hermanos, puede haber en un momento dado pues inquietudes de saber, bueno, y aquí en esto, ¿qué es lo que quiere decir el predicador? Si alguien tiene esa inquietud, ahí después podemos hacer aclaraciones, explicaciones, gloria a Dios. Por lo pronto, damos por terminada esta predicación de este día, concluyendo así hasta el versículo 21. Gloria a Dios. Y vamos a orar a Dios antes de irnos. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos fortalezca y que tenga de nosotros misericordia.